Muy buenas noches a todos los gatos que nos acompañan a esta hora, como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, ya 320 programas, jueves 20 y tanto de abril, ya no se sabe qué día, qué mes es, un año y un mes encerrados, hemos batido todos los récords que son posibles. Hoy tenemos una magnífica invitada para hablar de un tema que además ha dado vueltas, ha generado polémica, mejor dicho, eso ha estado en boca de todos y que sigue siendo de gran interés, sobre todo porque afecta el bolsillo de los y de las colombianas. Pero yo, antes de darle paso a Héctor, que estoy seguro que tiene alguna efeméride, o a Freddy, no sé cuál de los dos tenga la efeméride más ñoña el día de hoy, va a haber como un concurso de efemérides. El ñoño es ese, es el ñoño. Yo simplemente quiero hacer una anotación a título personal, no a título de los gatos, pero qué oso tan berraco que hicimos hoy ante la comunidad internacional, gatos. Qué oso tan berraco el que hizo la canciller con sus declaraciones frente al incumplimiento de los acuerdos por la existencia de disidencias. De pronto habría que hacer una vaca para regalarle a Claudia Blum un diccionario y entender qué significa disidencia y otro diccionario para entender qué es proceso de paz. Pero bueno, dicho lo anterior, en esta nota no me vayan a salir con stickers, con piedras a la mano, simplemente se tenía que decir y se dijo. Todos lo estábamos pensando, tenía que decir y se dijo. Pero bueno, antes de presentar a nuestra magnífica invitada, Tatiana, yo quisiera darle paso a Héctor, que hoy, como todos los días, nos tiene una efeméride. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuándo? ¿A qué alturas? Bueno, lo primero malo que pasó hoy con lo de Claudia Blum es que no pasó ayer, porque habría sido chévere que tuvimos un programa de diplomacia, habría sido muy bacano que hubiera pasado ayer. Iba a pasar, eso iba a pasar. Lástima que pasó hoy, no ayer. Pero bueno, un día como hoy, pues todo el mundo sabe, ya no es ninguna sorpresa. Uno dice un día como hoy, todo el mundo dice, sí, ¿con qué saldrán? Un día como hoy es el Día Mundial de la Tierra. Se festeja el Día Mundial de la Tierra y hace uno referencia a esto para que tomemos conciencia. Solo voy a decir una efeméride porque es que es la que tenemos que tomar conciencia. No boten pilas a la basura en las canecas de sus casas. Por favor, separen las bolsas negra, verde y blanco, por lo menos que son las más básicas y las que nos han enseñado a hacer. No importa dónde vayan a parar, pero pongan su grano de arena. El 90% de la basura oceánica es plástica. Usted no se imagina lo que es ir a una playa en Barranquilla, que está Gabo allá, y uno ve a la gente botando basura y basura y basura, y uno medio mira y recoge algo y lo miran a uno horrible, porque uno recogió la basura de otro. Es la conciencia, es que ¿qué le vamos a hacer si nacimos en los matorrales, como dice Carlos Vives en un vallenato? Pero bueno, Día Mundial de la Tierra, tomemos conciencia, ahorren agua, no la desperdicien, reciclen, no boten basura, cuando vayan a pasear a los montes no hagan fogatas ni dejen la botella PET ahí tirada, ni las bolsas de plásticas, ni los desperdicios. Tomemos conciencia todos. Oiga, bueno, hablando del Día de la Tierra, antes de darle la palabra a Tati, yo les recomiendo en Netflix una buena serie que se llama Seaspiracy. Tiene mucho que ver, es más sobre la pesca, el impacto del hombre, el impacto de la pesca. Es deprimente. Pero serie da depresión. Habla también del tema de los plásticos. Pero bueno, hoy tenemos un tema igual de polémico que la contaminación ambiental. ¿De qué vamos a hablar hoy, Tatiana? ¿Y quién es nuestra magnífica invitada en la sala? Hemos hablado ya llevamos una semana hablando de este tema, pero es que todavía seguimos sin entender la reforma tributaria. Yo no sé quién la entiende, pero pues por eso tenemos una persona experta hoy. Es una mujer increíble, reconocidísima además en el tema de derecho tributario. Y antes de presentarla a ella, pues un poco decirles, desde hace una semana se dio a conocer el proyecto de reforma tributaria o, como lo denomina el gobierno, de solidaridad sostenible. Un grupo significativo de ciudadanos, además, ha llamado a protestar en contra de la reforma y desde la opinión pública han llovido muchas críticas a la reforma tributaria. Sin embargo, el gobierno ha advertido a través del ministro de Hacienda que esta reforma tributaria es necesaria para poder mantener el programa de subsidios y para que las finanzas del Estado no entren en una situación más crítica a la que estamos viviendo actualmente. Entre los diferentes puntos de la reforma que ya hemos hablado acá, pero que todavía
realmente necesitamos profundizar y entender está, entre otros, proponer grabar con el IVA los servicios públicos, grabar las pensiones que superen, entiendo yo, pero Catalina nos corregirá o me corregirá, las pensiones que superen los 7 millones y aumentar el número de personas obligadas a declarar renta. Nuestra invitada hoy se llama Catalina Hoyos, le damos la bienvenida y asocia la firma Godoy Hoyos, excelente tributarista reconocida en el tema. Y Catalina, este programa lo hemos llamado la tributaria a fondo, porque más allá de las críticas nos interesa que los gatos entiendan y nosotros también podamos entender las consecuencias que tendría la reforma sobre sus finanzas. Bienvenida esta noche a Los Mismos Gatos. Y para empezar quisiéramos hacerte una pregunta y es, con la reforma tributaria, ¿quiénes tendrían que declarar renta? Es decir, entendemos que se aumenta el número de personas que tendrían que declarar renta, pero entonces ahora quiénes tendrían que declarar y cómo funciona eso de que declarar renta no significa necesariamente que se tenga que pagar. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Tatiana, por esa introducción. Para mí es un placer estar aquí esta noche. Bueno, comienzas con una pregunta que obviamente le importa a la mayoría de los asalariados. Lo que establece la reforma y para digamos que hacerles como una comparación, hoy en día más o menos las personas comienzan a tributar a partir de 48 millones de pesos de ingresos gravables, eso es súper importante tenerlo en cuenta, con una tarifa del 19%. Ahora pasaríamos a pagar impuestos con unos ingresos de aproximadamente 29 millones de pesos, pero arrancaríamos con una tarifa del 10%. Hoy las tarifas terminan en el 39%, dependiendo de los ingresos. Recordemos que este es un impuesto que progresivamente, en el cual las tarifas se van incrementando progresivamente en la medida en que aumenta la capacidad de pago. Y hoy las tenemos hasta el 39% y con la reforma pasarían hasta el 41%, ¿sí? Y pues hay unos grandes cambios de forma en esos digamos que en la estructura del impuesto, porque pues hoy se puede hacer uso de múltiples beneficios que pues ciertamente tienen límites, pero que pueden llegar hasta el 40% de la renta. Y ya con la reforma, pues eso se disminuiría sustancialmente hasta el 25%. Entonces, obviamente, por efecto de ampliación de las tarifas, que hoy comienzan en 19, terminan en 39 y ahora comenzarían en 10 y terminarían en 41. Y por la diferencia en los rangos de tarifas, pues evidentemente ahí se obtiene una gran parte, una importante masa del recaudo tributario. Sí, yo precisamente quiero preguntarle a Catalina qué pasa en el escenario de que no tengamos una reforma. O sea, ¿existe una posibilidad de que el gobierno diga, no, esto va a tener un costo político tremendamente alto y que los partidos no se sumen a apoyar la reforma tributaria y que el gobierno diga, yo le dejo mejor este problema al gobierno que viene? ¿Qué pasa yo lo veo ¿Qué pasa en ese escenario de que el gobierno diga, mejor no hacemos esto, le dejamos este chicharrón al gobierno que viene? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de eso? Digamos que podríamos ver como ciudadanos en el gasto público, ¿cuál, digamos, sería catastrófico? Pues lo cierto es que la pandemia nos dejó un déficit de 16 billones de pesos, que estos son más de 8 puntos del PIB. Adicionalmente tenemos encima a todas las agencias calificadoras de riesgos y adicionalmente la pandemia no se ha terminado, o los efectos de la pandemia, bueno, ni la pandemia ni los efectos de la pandemia. Ustedes saben que el plan de vacunación va muy lento y eso evidentemente posterga esa esperanza que teníamos en una reactivación económica mucho más pronta. Esto quiere decir que probablemente en los próximos meses vayamos a recrudecer, vayamos a tener unos escenarios similares o peores a los que ya tuvimos. Y en esa medida yo no creo que el Congreso se vaya a dar el lapo de no pasar una reforma tributaria. Yo no sé si vaya a pasar esta reforma tributaria que pasó el gobierno. Esa es otra discusión, ¿sí? Pero que la reforma se necesita. Y hay un punto que es bien importante y es nosotros los tributaristas
O sea, en este país siempre ha habido un problema y es que los protagonistas del ingreso no se hablan con los protagonistas del gasto. O sea, ustedes por un lado tienen a los economistas hablando de cuántos ingresos se necesitan, por el otro lado tienen otras instituciones y otra gente mirando en qué se va a gastar. En este proyecto, el gobierno puso todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? El gobierno dijo, mire, para nosotros solucionar el problema de déficit necesitamos tanto. Para poder mantener los programas sociales que ya empezamos y para poder tener unos programas más ambiciosos, tendientes a retroceder, o más bien a superar ese retroceso que tuvimos. Durante 10 años más o menos habíamos sacado un montón de personas de la pobreza. Para hacer todo eso, o sea, acá está el gasto, esto es lo que necesitamos. Y al mismo tiempo presenta un programa de ingresos. Es decir, nos está poniendo todo en uno, están diciendo, ¿ustedes quieren eso? Pues entonces tienen que aprobar esto. El problema es que aquí todos quieren omelette, pero nadie está dispuesto a que le rompan los huevos. Entonces, lo que tendremos que discutir durante las próximas semanas es cuántos huevos se rompen o en qué medida se rompen. O sea, esta es una reforma muy ambiciosa, es una reforma que supera los 23 billones de pesos, es 23.4 billones de pesos. Sí, eso es, si miramos el lenguaje común de las reformas tributarias en las que normalmente hablamos de 5 o 7 billones, estos son como 3 reformas tributarias. Y pues eso se puede reducir seguramente, se puede reducir dependiendo de cuánto queramos gastar, a qué le queramos invertir y obviamente pues podrá haber modificaciones en las fuentes y es de dónde va a salir toda esa plata que se necesita. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero para las personas que creen que esta reforma no se va a aprobar, pues yo creo que sí se va a aprobar, puede que no esta, pero sí va a haber una reforma. Catalina, yo quisiera cambiar, no cambiar de tema, porque vamos a hablar siempre del mismo tema que es la reforma, pero sí puntualizar un tema que afecta a muchísima gente también de la clase media, y tiene que ver con la eliminación de deducciones como las de los créditos de vivienda, créditos educativos del ICETEX. ¿En qué consisten esas deducciones actualmente? ¿No sería, y yo me pongo a pensar, un desincentivo a la compra de vivienda que igual tiene un efecto de reactivación económica, o a los estudios de educación superior que además son un derecho fundamental de los ciudadanos y que una sociedad no puede avanzar sin, mejor dicho, deberíamos estar haciendo todo lo contrario? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Gabo. Primero, tenemos que separar, que creo que la reforma no lo separa, y eso ha sido también un problema de otras reformas tributarias en el pasado. Nosotros tenemos que separar lo que es beneficio de lo que no es beneficio. A mí que no me vengan a decir que los intereses que un estudiante le paga al ICETEX y deducírselos es un beneficio tributario. Eso no es un beneficio. O sea, si yo estoy pagando eso, pues sencillamente mi renta se disminuyó. ¿Sí? Nadie me puede decir que no voy a pagar por mi educación. El impuesto a la renta es un impuesto a la renta, es decir, a ingresos menos gastos. Ese es el concepto de renta. Entonces, usted coja sus ingresos y réstele los gastos y lo que le queda es su renta, ¿sí? Entonces, pues si yo resto ese tipo de, algunos de esos rubros que se están eliminando en la reforma tributaria, pues a mí no me están dando ningún beneficio, a mí están sencillamente diseñando el impuesto como lo tienen que diseñar. Entonces, a mí eso me parece un grandísimo error, ¿sí? Lo mismo, el ahorro a fondos de pensiones, los aportes voluntarios a pensiones obligatorias, los aportes a cuentas para el fomento de la construcción. Todo ese tipo de medidas también han generado unos estímulos a la inversión, unos estímulos al ahorro. Si nosotros prescindimos de eso, muy probablemente las personas van a dejar de hacer ese tipo de ahorros, de inversiones, y con eso también vamos a afectar necesariamente el mercado de capitales, vamos a afectar la focalización de las inversiones y efectivamente vamos a ahorrar, vamos a afectar el ahorro que las personas puedan tener a largo plazo cuando ya se vean pensionadas y lo único que tengan es la posibilidad de quitarse la venda de los ojos para saber qué fue lo que les quedó y con qué cuentan para su vejez, ¿sí? Entonces, ese tipo
de medidas que está tomando la reforma tributaria, sin duda son regresivas, tocan los aportes, tocan las cuentas AFP, bueno, los aportes, como ya dijimos, los auxilios a las cesantías, la deducción de intereses para préstamos de vivienda, los del ICETEX, bueno, una cantidad de rubros que no tienen ninguna razón de ser, que no sean reconocidos en la depuración de la renta que tienen las personas. Completamente de acuerdo contigo. A mí me gusta lo que estás diciendo, Catalina, especialmente cuando nos pusiste en contexto. Una de las cosas que más me ha gustado es que nos pusiste en contexto de las cifras, porque la reforma tributaria anterior fue por 7 billones de pesos y esta que están proponiendo es 20 y pico. Lo que pasa es que es difícil creerle en cifras a este gobierno cuando ellos empezaron su primera reforma tributaria diciendo que el gobierno Santos había dejado quebrado en 17 billones de pesos al país. Después resultó que la cifra no era esa, sino era 12, después se bajó a 9 y después se terminó conformando en 4. Entonces es difícil creerle a los cálculos y a la manera como el gobierno ha venido haciendo esto. Pero dicho esto, hay una cosa que me gustaría preguntar y es, quiero arrancar con el dato de la noche, el primer dato de la noche. Les voy a dar 2 datos esta noche y el primero es este. El presidente Joe Biden en Estados Unidos va a proponer casi duplicar la tasa impositiva sobre ganancias de capital para la gente más adinerada, para el famoso 1% en Estados Unidos, y llegaría a 39.6%. Ese es un dato que quieren cobrarle a los más ricos y está bien esa redistribución. Pero bueno, cuando uno empieza a mirar, ese es el dato de lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está pasando acá es diferente, porque lo que el gobierno quiere hacer es ampliar el número de personas que están obligadas a declarar renta, ¿cierto? ¿Cómo va a afectar, en qué consiste eso y cómo afecta a los ingresos de los colombianos ese cambio, Catalina? Pues miren, hay una cosa que nosotros siempre tenemos que diferenciar y es quiénes están obligados a declarar y quiénes están obligados a pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Si ustedes me preguntan, en la reforma tributaria se parte de que las personas con unos ingresos superiores más o menos a 1 millón y pico mensuales van a tener que declarar renta, ¿sí? Pero, como les dije hace un momento, ya el universo de contribuyentes que comienza a pagar renta, pues son los que ya reciben 28 millones de pesos mensuales, o sería pues más o menos 28 millones de pesos, 28.8 millones más o menos, pero esas personas, y fíjense que existe un abismo entre quienes declaran y quienes pagan. ¿Por qué se establecen unas obligaciones de declarar? Porque para las administraciones tributarias es muy importante tener información, ¿sí? Sin información, no hay una política de control a la evasión, sin información no puede haber una política efectiva de impuestos. Y diría yo que sin información va a seguir ocurriendo lo que ha pasado hasta el momento, y es que siempre en las reformas tributarias salimos a pescar en río revuelto, o a cazar en el zoológico, o a pescar en el cultivo de truchas. ¿De acuerdo? Porque esas son las personas que yo conozco. Yo conozco a los 5 gatos que son los que pagan, los que pagan. Les puedo monitorear su ingreso y entonces a ellos son a los que les voy aumentando los impuestos cada vez que se me dé la gana, porque esos son los que yo tengo en el radar, ¿sí? Entonces sí es importante que las administraciones tributarias tengan más información, incluso sobre todo en una época marcada por el poder de las Big Tech. O sea, ¿por qué las Big Tech han acumulado poder? Porque han acumulado información sobre todos nosotros, ¿sí? Ojalá las administraciones tributarias llegaran a comportarse así, porque muy seguramente si tuvieran más información, podrían ser unas reformas más estructurales y más equitativas, ¿sí? En las que verdaderamente se vaya hacia donde están los ingresos y no todos esos ingresos ocultos, bien sea por gente que evade, por gente que no declara, etcétera, etcétera, pues las administraciones no cuenten con esos recursos porque sencillamente no tienen la capacidad de llegar a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, una diferencia es yo declaro, pero otra cosa es yo pago. Son 2 cosas distintas. Catalina,
esta mañana el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, decía en Caracas una cosa muy interesante. Él decía, el gobierno le está apuntando a algo demasiado ambicioso con esta reforma tributaria de más de 20 billones de pesos en un momento en el que la gente no tiene plata en los bolsillos. En ese momento el gobierno debería estar apuntando más bien a hacer una reforma que hay que hacer, pero ver cómo logra recaudar estrictamente lo necesario y más adelante nos metemos en otros debates más ambiciosos. Y decía Echeverry algo muy interesante, con lo que muchos podemos estar o no estar de acuerdo. Recaude 9 o 10 billones de pesos, que es con lo que se puede en ese momento mantener continuidad de lo que es realmente necesario. Hablamos el debate sobre el famoso ingreso, la renta garantizada, más adelante cuando el país esté en una mejor situación económica. Ahorita hagan estrictamente lo necesario. ¿A usted le parece que el gobierno se está yendo con esta meta de recaudo pues de una manera muy ambiciosa o es estrictamente lo necesario? Es una reforma supremamente ambiciosa. Eso sí, no hay nada que hacer. Una reforma de este calibre no la habíamos visto, ¿sí? Cuando Echeverry se refiere a más o menos un recaudo de 10 billones, que sería menos de la mitad de la meta que tiene de recaudo el gobierno, él yo creo que tiene esa cifra en la cabeza pensando en que eso es lo que dejaría tranquilos a las agencias calificadoras, ¿sí? Y eso es lo que los economistas calculan que tendríamos que hacer para que ellas digan, ok, por ahora no les voy a bajar la calificación. Menos de eso nos van a bajar la calificación sí o sí. O pues al menos eso es lo que dicen los expertos. Recuerden que yo soy abogada, pero eso es lo que dicen los economistas prestantes de este país. Necesitamos más o menos unos 10 billones en recaudo. Ahora, el resto, pues sí, evidentemente, pues cuando nosotros nos ponemos a pensar, más o menos unos 7 billones de pesos es lo que cuestan los programas que está proponiendo el gobierno. Entonces, todos esos programas de desarrollo social, esos programas de ingreso solidario para las familias menos afortunadas. Entonces, pues muy seguramente 10 billones dejaría tranquilos a muchos, pero la pregunta es qué vamos a hacer entonces con toda esta gente y qué vamos a hacer con esas personas que entraron en una condición de pobreza, claro. Catalina, y aprovechando que la tenemos acá y que usted es la abogada experta que nos puede resolver esto, se establece, o una de las propuestas que se establece dentro del proyecto de reforma tributaria es gravar las pensiones que superen un determinado monto, ¿no? Y lo que tengo entendido yo es que la Constitución dice que las pensiones no se pueden gravar, o por lo menos un acto legislativo que, si no estoy mal, era de 2005 lo dice, y por otra parte, pues todos los pensionados han salido a decir que también hay una política regresiva en esto y que hay unos derechos adquiridos de cierta forma para las personas que ya tienen esa pensión. ¿Usted cree que lo declararían inconstitucional o digamos, si se aprobara este punto en particular, sería eso inconstitucional o no habría ningún inconveniente y por el contrario, pues los pensionados que se bajen del bus, mejor dicho, y paguen? Pues lo que pasa es que nosotros también tenemos que tener en cuenta que la propuesta es gravar a las pensiones de más de 7 millones de pesos, ¿sí? Yo creo que ese es un tema que tiene muchas aristas. Alguien puede decir cómo vamos a gravar a las personas que ya no están en una edad productiva y demás, pero uno dice, pues bueno, pues una persona que se gana 7 millones de pesos, que seguramente ya tiene su casa, no tiene que pagar ya créditos de vivienda, que ya todos los hijos están educados, pues ¿será que puede contribuir o no puede contribuir? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que eso, lo que pasa es que nosotros a veces tendemos a generalizar las discusiones y no nos metemos en el fondo de las discusiones, ¿sí? Entonces decimos, IVA sí, IVA no, servicios públicos sí, servicios públicos no, alimentos sí, alimentos no, pero a veces tenemos es que verdaderamente centrarnos y mirar las particularidades. Entonces uno dice, bueno, oiga, la pensión de 1 millón de pesos de una persona que trabajó toda la vida, que le pagaron, no sé, 3, 4 salarios mínimos, terminó pensionándose con 1 millón. Pues eso no tiene ningún sentido, no es una persona que en el futuro tenga una posibilidad de ganar más ingresos. Una persona que se gana más de 7 millones de pesos, ¿cuánta gente en este país se gana 7 millones de pesos, señores? ¿Sí? Entonces no pareciera tan descabellado. El Centro Democrático, fíjense que si estuviera tan claro el problema constitucional, pues ni siquiera habría debates políticos sobre eso y le dirían al gobierno, pues no, ninguna pensión se puede. Pero yo creo que aquí es un problema de
de definir qué es lo razonable, qué personas tienen capacidad contributiva para aportar. El Centro Democrático, por ejemplo, dice que se graben las pensiones de más de 14 millones de pesos, pero es que pensiones de más de 14 millones de pesos son ahí sí que 3 gatos nuevamente. Entonces, ¿cuánto se va a recaudar ahí? ¿Sí? Pero yo sí creo que eso es un debate que tenemos que dar. No es lo mismo una persona que se gana 7 millones de pesos, que tiene a los 3 niños en la universidad, que tiene a los 3 hijos en la universidad, que está pagando un crédito de vivienda, que tiene que consumir un montón de bienes y servicios precisamente porque está construyendo una vida, porque está construyendo un porvenir, a otra persona que ya quizás lo que ha llegado es la tranquilidad de su vida, ¿sí? La tranquilidad de su vida y ya tiene toda su situación arreglada. Entonces, esos son los debates que tenemos que dar y no entrar y satanizar instituciones de entrada. Y Catalina, qué pena, Gabo. Es que mi tía Gertrudis tenía una pregunta más adelante, pero la tengo que adelantar porque si no se sale de contexto después. Ella está... Llegó Gertrudis. Sí, está furiosa. De hecho, está furiosa. No, me imagino. Porque dice ella, y dice que no le da pena decir que se gana los 7 millones de pensión. Okay. Pero está furiosa porque su vecina, la vecina del mismo piso del edificio, se gana 6.900.000. Y a ella no le van a descontar nada. Entonces ahora resultó, y está furiosa y dice, no, pues ahora esta señora va a ganar más que yo, y no, ella sí no la tocan. Eso se puede, puede ser un chiste, puede ser, bueno, la furia de mi tía Gertrudis es una cosa, y puede sonar chistoso esta furia, pero eso es una realidad. Es como cuando generaban los famosos salarios integrales, que uno decía, no me suba el sueldo porque me perjudica. Donde yo pase a ser integral me perjudica. Es exactamente lo mismo, ¿o no? Sí, ese es el problema de los umbrales, pero por mucho tiempo, por ejemplo, eso pasó acá con el impuesto al patrimonio. Entonces, el que tenía 4.999 no pagaba, el que tenía 5.000 pues sí pagaba. Eso lo resuelve el proyecto de reforma tributaria diciendo, bueno, pues pagan a partir de 5.000, pero yo le voy a aplicar una tarifa de 0 hasta los primeros 5.000. Sí, ya después comienzo a aplicar las tarifas, todo lo que exceda de ahí lo puedo hacer. Entonces, esos ya son tecnicismos que se pueden solucionar. Pero en la reforma hay muchos tecnicismos que hay que solucionar porque pues tiene una cantidad de problemas de técnica que seguramente se van a ir presentando durante el trámite legislativo. Pero yo creo la pregunta de fondo es, ¿debemos o no debemos grabar las pensiones? Y yo digo, hombre, pues es que tenemos unas pensiones muy altas. Hay personas que tienen además regímenes anteriores que tienen 2, 3, 4 pensiones, no sé, y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque si siempre vamos a tenerlo a los intocables, es que el problema es que este país es el país de los intocables, ¿no? Entonces volvemos, todos quieren omelette, nadie quiere que le rompan los huevos, entonces son intocables las iglesias, son intocables los pensionados, son intocables algunas empresas que consideran que sus actividades son más importantes que las del resto de la humanidad. Y entonces cuando tenemos tantos intocables, el problema es que cada vez que yo exonero a alguien de impuestos, pues necesariamente el hueco se termina tapando con todos los demás. Y aquí tenemos que pensar en que no solamente yo tengo un deber de pagar impuestos, sino que yo tengo derecho a que los demás paguen impuestos, porque eso es lo que garantiza que en el futuro las cargas estén más o menos distribuidas y no que, como hasta ahora ha pasado, las cargas siempre recaigan sobre ciertos grupos, porque hay una cantidad de grupos que tienen una cantidad de privilegios que son insostenibles, ¿sí? Y es que Catalina, ahorita nos vamos a ir a saludar a redes, pero quiero simplemente atar al comentario que tú estabas comentando, y es que el problema no es que la gente no quiera aportar, a mi juicio. Todos sabemos que en la medida de lo posible, todos tenemos que aportar. Más poquito los que ganan más poquito, más los que ganan más. Es que la reforma tributaria dejó muy quietos a ciertos sectores. Dejó muy vigentes ciertas exenciones. Entonces, está bien que la persona que gana 7 millones de pesos pueda pagar, pero si uno ve también que la persona que tiene una zona franca, que son uninominales, o los impuestos indirectos de renta, o las iglesias, o las bebidas azucaradas, mejor dicho, es que
es que el tema es, tampoco ha habido una redistribución equitativa para recoger todos los recursos. Entonces, una persona de estrato 3 que dice, hey, me van a poner 19% de IVA en la tarifa de Internet. La persona de estrato 5, 6 y 7, 4, 5 y 6, que le van a subir 19% los servicios públicos, pero al que tiene una zona franca, lo dejan quieto, a las grandes empresas, la sobretasa a las bebidas azucaradas, nada, a las fundaciones y a las iglesias, que muchas veces, no todas, pero muchas son fachada y tienen actividades comerciales detrás, no las tocan, pues uno dice, ¿por qué no las tocan primero a ellas y nos tocan a todos? Entonces, es decir, aquí para el omelette parece que en esa docena de 1.800 pesos hay 6 huevitos que se rompen y 6 huevitos que se mantienen intactos. Y eso es lo que genera, digamos, una antipatía de muchos sectores en decir, listo, tóquenos los huevos, pero tóquenselos a todos, que es un poquito el tema. Pero yo quisiera... Uy, qué grosero, uy, qué grosero. No, los huevos hay que romper los huevos. Sí, hay que tocárselos a todos los huevos, dice Gabriel, sí. Pero también hay un hecho, y Catalina tal vez nos lo podrá aclarar más adelante, y es las empresas, es decir, si una persona natural paga impuestos, si esa persona a la vez es socio de una empresa, está pagando 2 veces impuestos. ¿Cómo funciona eso? Porque al final yo creo que algo que me decía tal vez un economista muy inteligente me dijo, lo que pasa es que finalmente la riqueza se la quedan las personas naturales. Yo no lo sé. Claro, digamos que ese siempre... No, sigue, porque después de tu respuesta nos vamos a redes, que hay unas preguntas buenísimas también para responder rápidamente. No, pues digamos que hay varias cosas porque ustedes pusieron sobre la mesa muchas ideas, ¿sí? Entonces, pues ustedes decían, bueno, hombre, es que aquí hay muchos privilegios, sí, de acuerdo, hay muchos privilegios. Entonces, pues la idea es la idea sería acabar con los privilegios, eso sería el supuesto ideal, acabar con los privilegios. Claro, hay unas cosas en las que no podemos ser tan apasionados, creo yo. Por ejemplo, con la tributación a las empresas. Hay un punto que es cierto que ha dicho el gobierno, ¿sí? Y es, en Colombia las empresas pagan el 70% de la carga en el impuesto sobre la renta, mientras que las personas naturales pagan el 30%. Eso en los países desarrollados está invertido, ¿sí? Y está invertido por muchas razones, porque es que finalmente detrás de las empresas hay personas naturales, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, por ponerlo de una manera muy simple, es dejar a la empresa, ¿sí? Que sea competitiva, dejar a la empresa que fluya, por decirlo de alguna forma, porque finalmente esa es la gallina, los huevos de oro. Si acabamos con las empresas, pues se nos acabó el empleo, se nos acabó absolutamente todo, ¿sí? Y más bien capturar la renta una vez que fluya a la persona natural, ¿de acuerdo? Una vez que yo distribuyo esa renta, ahí puedo entrar a capturar una porción, por lo menos, del impuesto, adicionalmente a los impuestos que yo le puedo cobrar a esa persona natural, por otro tipo de cosas. Entonces, aquí adicionalmente hay un debate que es supremamente importante, que fue un debate que se dio en la pasada reforma tributaria. Y es que cuando aquí se habla de la carga tributaria de las empresas, solamente se tiene en cuenta el impuesto sobre la renta prácticamente, o los impuestos nacionales, ¿sí? Pero aquí no tenemos en cuenta todos los impuestos de las entidades territoriales que también recaen sobre las empresas y toda la cantidad de cargas a las que están sometidas las empresas, ¿sí? Entonces, cuando alguien ve nominalmente en un proyecto de ley, no, es que resulta que estas empresas van a pagar impuestos al 30, 31, 32, 33%, mientras que las personas naturales al 41%, ¿sí? Ahí no están viendo la película general, ¿sí? Y eso fue lo que de alguna manera trató de solucionar la pasada reforma tributaria, pero eso, a mi modo de ver, en este momento es insolucionable en el país, porque la Constitución del 91 estableció un principio de autonomía de las entidades territoriales. Aquí todo tributo en principio tiene que ser creado por ley, ¿sí? Pero en la práctica la ley ha dado una cantidad de cheques en blanco a ciertas entidades, a ciertas entidades también, instituciones, a ciertas entidades territoriales también,
¿sí? Entonces tenemos todo el fenómeno de la parafiscalidad, entonces resulta que le pagan a las superintendencias, le pagan a las comisiones de regulación, les pagan a los fondos, le pagan una cantidad de cosas, todas esas son cargas de las personas jurídicas, eso sin tener en cuenta toda la sobrecarga por la cantidad de información y de deberes que tienen que cumplir con la DIAN, tienen que contratar una cantidad de cosas para poder cumplir obligaciones, ¿sí? Y a eso súmele todas sus cargas en renta. Entonces, pues, si queremos volver a asfixiar las empresas, pues sí, eso es una posibilidad, volvámoslas a asfixiar. Pero ahí es donde nosotros tenemos, yo creo que las esperanzas puestas. En cambio, la persona natural, ya nosotros decimos, listo, ahí ya tuvimos la empresa, ya usted recibió esa renta. Entonces, aquí lo que está tratando de hacer la reforma es invertir eso. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, porque no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas que está haciendo la reforma en materia de personas naturales, tales como las que acabamos de discutir, por ejemplo, ¿sí? Pero sí tenemos que pensar en redistribuir esa porción en la que pesa el recaudo de las personas naturales versus las personas jurídicas. Ese es un debate que hay que dar. ¿Sí? Y yo creo que Catalina ha respondido la pregunta de Sebastián Ángel, que dice que si cree que la carga tributaria sobre las empresas es justa, y pues de su respuesta yo entiendo, las empresas tienen que tributar, pero es que en el sistema tributario recae mucho sobre las empresas y poco sobre las personas naturales. Y yo creo que han habido muchas opiniones en nuestras redes, Catalina, y yo quisiera simplemente saludar a esta hora a las personas que se conectan, que son muchos los gatos. Es que, Catalina, este es un tema que le da duro a la gente. Es un tema que le da muy duro a la gente. Muy duro. Carlos Julio, Natalia, Marcela Manrique, Camilo León, que se conecta todas las noches, Marcela Vázquez, infaltable, Andrés Cifuentes, Sebastián Ángel, que hacía esta pregunta, Alex Rojas, Liliana Pinilla, mi querida adorada Liliana Pinilla, Andrés Pérez, Enrique Bedoya, Mariana Sánchez, Mariana Ardila, que no falta, Rafael Gómez Rodríguez, Germán Alberto, Germán Sandoval. Mejor dicho, aquí hay muchas preguntas, pero quisiera retomar dos del público. Pero Catalina, sí, muy brevemente, es decir, eso es casi como un sí o no. Mariana Ardila pregunta que, espérense que aquí se me fue la pregunta que la tenía, porque es que han llegado tantas preguntas, Catalina, que nos perdemos un poquito. Pero bueno, ¿qué le cambiaría a la reforma tributaria? Por un lado, ¿cierto? Y por el otro lado nos pregunta, bueno, ¿qué le cambiaría a la reforma tributaria? Rápidamente. Yo creo que cambiaría el régimen de personas naturales, o sea, yo sencillamente no renunciaría a esos beneficios de los cuales gozan las personas naturales, como el ahorro, las deducciones a créditos de vivienda, bueno, todo ese tipo de elementos que vimos. Yo cargaría más la reforma tributaria hacia el IVA. Si me preguntan a mí, ¿yo qué haría? Yo cargaría más la reforma tributaria hacia el IVA. ¿Sí? Esto es algo súper impopular. Sí, es supremamente impopular, pero yo les voy a, y nuevamente, no satanicen o no satanicemos y no digamos que las cosas son buenas o malas per se. Si yo digo que el pan está exento y digo tiene que estar exento porque muchos pobres consumen pan, yo les voy a decir, ¿eso qué quiere decir? Que el pan que consume el pobre está exento. Ese pan está exento, pero los 10 panes que consumen los ricos también está exento. Está demostrado que cuando no se aplica el IVA de manera general, sí, como lo hacen además muchos países, como lo hacen nuestros países vecinos, Bolivia, Chile, esto no es que yo me esté inventando algo que no. Cuando no se generaliza, el impuesto toma un tinte absolutamente regresivo. Yo no puedo exonerar todos los productos que estamos consumiendo los más pudientes, solamente con el pretexto de los más pobres. ¿Qué puedo hacer con los más pobres? Establecer umbrales por debajo de los cuales el tributo no se cobra. ¿Sí? Y establecer políticas como la que está estableciendo el gobierno de devolución del impuesto. ¿De acuerdo? Pero yo cargaría más la reforma hacia el IVA, no el IVA a los servicios públicos, ojo, ¿sí?
porque los servicios públicos y lo que tiene que ver con Internet, pues eso sí lo necesitamos todos. O sea, por ejemplo, la reforma que se había discutido es generalicemos, pero pensemos en cuáles son los servicios que necesita la gente. Eso los exoneramos, pero de resto tenemos que olvidarnos de una cantidad de privilegios. En Colombia los huecos del IVA suman más de 54 billones de pesos, son más de 8 puntos del PIB, ¿sí? Entonces, esto no es, o aproximadamente 6 puntos de PIB, esto no es una discusión tan banal, es una discusión que tenemos que dar. Nuevamente, si lo que vamos a hacer es proteger lo que hacen los países que tienen sistemas generalizados de IVA, es establecer umbrales. Todos tenemos, seguramente va a haber mucha gente que tenga huevos que no van a estar grabados, que tengan pan que no va a estar grabado, porque van a estar hechos por pequeños artesanos, pequeños agricultores que no van a estar cobijados en el impuesto. Pero me parece un gran error, y además un gran error, la política de exclusiones del IVA a todos los bienes que hoy están exentos, porque pues es que también esos sectores, ahí sí que se van a ver, ahí sí que eso sí es esconder un IVA detrás de la reforma tributaria, porque cuando pasan todos esos bienes a excluidos, como está diciendo la reforma tributaria, eso quiere decir que todas esas personas no van a tener derecho a descontar los IVAs que han pagado en toda la cadena de producción, y todo eso va a tender a incrementar el precio de esos productos. Entonces, lo que sí es una gran falacia, digamos que con independencia de la discusión del gravamen o no, esa lista de exclusiones del IVA por parte del gobierno no hace sino ocultar unos IVAs implícitos que además nos van a poner en una situación de competitividad internacional muy compleja. Porque pero, mientras Catalina, los que... Dale. Vas a hacer una pregunta. Antes de la pregunta, porque hay un tema relacionado en redes, y es el sondeo que hicimos hoy y que nos va a decir Fernando, y que está relacionado con lo que venimos conversando. Fer, ¿qué le preguntamos a la lugar? Sí, Catalina, porque imagínense que nosotros hacemos todos los días, antes del programa, hacemos un sondeo en las redes sociales. Pensábamos antes que era una encuesta, pero nos corrigió el director del DANE de una manera muy oportuna, que eso es un sondeo en las redes sociales. Y la pregunta que hoy hicimos a la audiencia de los mismos gatos es: ¿la reforma tributaria en términos económicos es A, bueno, 7%, B, un mal necesario, 15.8%, que esta me sorprendió, pensé que iba a ser más alta, y C, por último, inconveniente, con un 77.2%. ¿Usted cómo ve esa categorización y ese 77.2% tan abrumador por inconveniente? ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que está entre un mal necesario e inconveniente, ¿sí? Porque ahí nuevamente entramos a la pregunta, ¿vamos a irnos por los 23.4 billones de pesos o nos vamos a ir por una meta menos ambiciosa? ¿De acuerdo? Buena, pues claramente no es buena desde que todo el mundo le esté tirando piedras, o sea, buena no es. Eso sí es clarísimo. Bueno, yo creo que ninguna reforma tributaria va a ser buena. Esto siempre son las medidas más impopulares. Siempre los ministros de Hacienda son las personas más impopulares en un gobierno, ¿sí? Pero yo sí creería que hay una mezcla de un mal necesario y una mezcla de inconveniencia, porque pues evidentemente lo que no podemos, o sea, si bien no podemos negar que hay un montón de personas que tenemos que sobrepasaron la línea de pobreza, que retrocedieron frente a todos esos avances que ahí pasito a pasito habíamos dado en años anteriores, tampoco podemos negar que esta pandemia le ha pegado durísimo a todo el mundo, ¿sí? Entonces, obviamente la gente siente que salir a pagar, pues evidentemente más cargas, pues evidentemente no es la mejor solución. Y comienzan a surgir preguntas como las que hemos puesto aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, y por qué no buscamos otras fuentes? Digamos que con independencia de lo del IVA que les dije, ¿por qué no buscamos otras fuentes? ¿Por qué no pensamos sí, ustedes mencionaban, tiene que haber una discusión sobre el impuesto a las bebidas azucaradas? Yo creo que en Colombia tiene que haber una discusión sobre las iglesias. O sea, no puede ser que tengamos una cantidad de iglesias de taller lavando plata, y perdónenme, pero es así. Y jugando de partido político en elecciones. Con cualquier, sí, exactamente.
con esa, claro, pues además buenísimo porque recaudan plata, no pagan impuestos y con eso además pueden salir a hacer política, ¿sí? ¿Cómo podemos? Eso es absolutamente insostenible, es absolutamente insostenible, ¿sí? ¿Eso qué pasó? Eso fue por unos antecedentes de la Corte Constitucional. Ustedes saben que con la Iglesia Católica a finales del siglo XIX se suscribió un concordato que establece la obligación del Estado colombiano de no pagar, de que la Iglesia Católica no pague impuestos, pero digamos que con independencia de lo que se piense sobre el concordato o no, yo en eso sí no me quiero meter porque estamos en un país altamente religioso, yo creo que pues en eso es un punto muy difícil de tocar, pero con independencia de eso, la Corte Constitucional dijo que por igualdad, entonces todas las demás iglesias y todos los demás credos debían recibir los mismos beneficios de la Iglesia Católica. Entonces, si uno dice, y en una situación como estas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos entonces nuevamente que caerle a los mismos gatos, como siempre, que son los gatos, que son los asalariados, y ese es el problema de las últimas reformas tributarias, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Por qué le caen a los asalariados? Porque los asalariados no pueden capar impuestos, esa es la razón, ¿sí? Las empresas se pueden mover. Si yo le pego mucho a las empresas, la empresa se me va, ¿sí? Yo no puedo, cualquier movimiento brusco que yo haga las espanto, punto. En cambio, los pobres asalariados que están en una nómina, ¿qué pasa? Pues que todos sus impuestos son recaudados por la vía de la retención en la fuente, las empresas no se van a poner a capar impuestos, ¿sí? Y como no se van a poner a capar impuestos, entonces a ellos les cae. Y lo mismo a las personas jurídicas, a los grandes, a los 3 gatos también de personas jurídicas que pagan, porque en el recaudo general las personas, son muy pocas las personas jurídicas las que verdaderamente aportan el bulto, el grueso del recaudo. Y normalmente cuando se necesita plata, pues tú eres el que yo tengo en el radar, de ti tengo información, luego a ti te grabo. Nos falta hacer una cantidad, y esto es un punto importante, nos falta definir una cantidad de políticas públicas, ¿sí? Una cantidad de políticas públicas que nos permitan capturar más información, que nos permita crear sistemas verdaderamente coherentes, donde no solamente estén las políticas de ingresos, sino también las de gasto, las políticas de incentivos y demás. Las políticas de reactivación, unos programas verdaderamente que le apunten al desarrollo del país hacia el futuro. Pero no podemos siempre entonces asumir que quedan unos minutos, pero acá hay unas preguntas que no pueden cerrar. Yo creo que tanto Héctor como Freddy está acá que me presionan y me dicen, quiero preguntar algo, entonces... No, es que desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y cada vez que habla Catalina me surgen 80 preguntas, 80, y no puedo hacer las 80. Es que hasta se me ocurren tonterías con esto, pero bueno, primero lo de las iglesias es un tema de gusto, es que creo que, y no se trata ni de católico, ni cristiano, ni nada, sino eso de igualarlas fue la cosa más ridícula, porque pues las que menos ganan, por decirlo de alguna manera, son las católicas, pero estas cristianas, estas columnas romanas, es impresionante, eso es una locura. A los curas uno los ve siempre haciendo programas interesantes y bueno, atendiendo. Es un comentario, un comentario editorial nomás, pero yo hago esta pregunta y voy a borrar todas las que tenía programadas para esto, Catalina. Y es, ¿qué lectura uno le da a un gobierno que cuando propone una reforma tributaria, pero resulta que se están gastando plata en aviones, que se están gastando plata en una flotilla de camionetas último modelo blindadas, o el blindaje de una camioneta que vale 250 millones, súmele 100 más de blindaje, más o menos. Un programa de televisión, una publicidad para levantar una imagen que vale millonadas, una inversión en el Ministerio de Defensa para levantar imagen que vale millonadas. Mi pregunta, esa es una pregunta cliché, porque es el argumento que todos tenemos, la gente común y corriente. Pero ¿por qué suben impuestos y estos se gastan? Yo pregunto, esos gastos que yo estoy diciendo de gobierno son chichiguas y realmente no solucionan nada y si necesitan la reforma tributaria. Pues ¿Qué lectura le puede dar uno a eso?
Pues gastos como los que estás mencionando seguramente sí no es que reduciéndolos entonces nos podamos ahorrar la reforma tributaria. Por eso sí, basta con que coger la ley del presupuesto y mirar pues eso cuánto pesa frente al total de los gastos que necesita el Estado y frente al total el total de los impuestos. Obviamente son cosas que son feas por imagen, ¿sí? Porque pues es que uno no puede estar pensando en austeridad y al mismo tiempo pues estar mostrando otro tipo de cosas, ¿sí? Pero frente a esta reforma, o sea, yo no quiero pensar en este momento, porque obviamente muchos han salido a decir, lo que pasa es que usted quiere salir a proponer una política de gasto, porque eso es lo que hacen los políticos lo que hacen es proponer gasto, con eso es con lo que hacen campaña, y esto finalmente es una anticipación de la campaña presidencial que se viene, ¿sí? Entonces uno dice, sí, miércoles, evidentemente eso puede estar pasando, ¿sí? Pero de todas maneras uno sí ve la situación fiscal y pues uno sí ve las cosas, o sea, uno sí ve que el gobierno durante la pandemia se metió la plata al bolsillo para sacar una cantidad de programas que nos dejaron en una situación de déficit supremamente complicada. Esos son hechos, ¿sí? Ahí uno no necesita ponerse a pensar es como cuando, no sé, cuando alguien decía que si Santos había querido con el acuerdo de paz su propio interés y no sé qué, bueno, no, pues no nos importa, pues allá lo hizo, no nos metamos con las intenciones. O sea, lo cierto es que aquí hay una situación y esa situación no la podemos negar, está ahí. Nosotros veíamos, yo siempre pongo a veces el ejemplo, o a veces pongo el ejemplo de una montaña rusa, de una locomotora que va en subida. Sí, entonces uno va en su vida y uno va en su vida, pues nos toca tomar la decisión de si, o sea, si uno para la locomotora cuando está en su vida, pues ¿qué pasa? Se va para atrás, ¿sí? O le da un empujón. Ahora hay que ver, si a mí me preguntan, ¿se necesitan los 23.4 billones? Pues hasta allá sí yo no lo sé, pues esas son las cuentas que está presentando el gobierno, ¿sí? Esas son las cuentas que está presentando el gobierno. Creo que lo que sabemos es que hay un desajuste de 16 billones de esos y que el resto son programas y los programas, eso sí, están escritos y son los programas supremamente ambiciosos, ¿sí? Son unos programas supremamente ambiciosos, o sea, estamos hablando de decir que a las personas se les va a dar un ingreso, creo que es en familias de 120,000 pesos más 80,000 pesos por miembro adicional. Imagínense eso multiplicado por todas las familias que están en una situación de pobreza, ¿sí? O sea, ahí está escrito, ¿sí? A mí no me parece que eso debería ser permanente, porque uno tampoco puede tener o sea, cuando uno alimenta tantos subsidios y demás a largo plazo, pues entonces podemos terminar en que pues mucha gente se vuelva vaga y diga, qué rico, pues acá yo tengo papá Estado que me gira la plata, y entonces yo para qué trabajo. Eso es un problema. Acá hay muchos programas que no deberían ser permanentes a mi modo de ver, o por lo menos deberían tener una transición y deberían estar acompañados más bien de después ir desligándolos e irlos atando más a unos programas que verdaderamente generen inversión y no regalos, ¿sí? Pero en este momento tenemos todos esos pobres, tenemos que ver qué hacemos con ellos porque la situación social del país se puede volver insostenible. Bueno, vamos ahora para antes de cerrar el programa, Catalina, prometimos hacer una sesión de preguntas rápidas que yo denomino el corre-corre. Tenemos muy poco tiempo, se lo digo tanto a los gatos que van a hacer la pregunta como a Catalina. Entonces, arrancamos, Fred, con tu pregunta rápida. Listo. Mi pregunta rápida tiene el segundo dato que les prometí que les iba a dar. ¿Sabían ustedes, gatos, que el último día sin IVA se generaron ventas por 5.8 billones de pesos sin IVA? Es decir, si el problema realmente fuera el recaudo, aquí hay una cosa grandota que hay que discutir. Catalina, ¿día sin IVA, sí o no? No, son 3.2 billones de pesos. O sea, es como el 10% de la tributaria que quieren sacar, más o menos. Un 15%. No, pues es un buen pedazo. Bueno, seguimos con la pregunta rápida de Ek. Uy, está. Bueno, Catalina, uno puede generar la venta, que el IVA depende del estrato. Si estamos hablando de Bogotá, si estamos en Arflina y Pomona del barrio Santana, se le graba el 19% IVA a las tostadas, pero si está en Tunjuelito, pues uno puede decir, pongámosle un 3% de IVA a ese estrato. ¿Eso se puede hacer, sí o no?
No, se puede establecer unos umbrales por debajo de los cuales no se genere el tributo. Ya una cosa así es absolutamente inmanejable. Ya hemos tenido en el pasado tarifas diferenciales del IVA y eso es inadministrable. Genera mucha evasión además. Gabo, tu pregunta rápida. IVA del 19% para el Internet en estrato 3. No absoluto. Cerramos las preguntas rápidas con Fer. Tenemos que tener el país conectado. Eso es esa es nuestra meta. Tenemos que tener el país conectado. De acuerdo. Catalina, ¿cuál es ese sector históricamente en Colombia que usted dijera como es el más intocable de todos y que deberían empezar a ponerlo a tributar como toca? ¿Cuál es ese sector intocable? Yo creo que aquí el problema es que son muchos. Yo creo que aquí son muchos. Bueno, alguno. Uno, las iglesias, pues, intocables, absolutamente intocables. Pues muy bien, yo creo que estuvimos, de verdad estamos al límite de tiempo, pero habría sido encantador tener a Catalina para seguir haciéndoles preguntas. Yo tengo una cantidad, así que seguramente se las voy a preguntar por algún lado para que las responda. Entre estas, uno de los temas que me preocupa, que dice muchísimo, es que los impuestos en Colombia son mucho menores a los que se pagan en otros países. Esa duda se me queda por ahí, Catalina, pero tú quisiera preguntártelo como una pregunta rápida. ¿Eso es verdad o es un mito? Es un mito. Lo que pasa es que, pues claro, cuando cada quien toma los impuestos que le convienen, pero es que acá tenemos que sumar los impuestos nacionales, que son de los que estamos debatiendo aquí, sumarles sobretasas, sumarles parafiscales, sumarles impuestos a la nómina, sumar impuestos ICA, predial. Bueno, ya cuando nosotros comenzamos a sumar todo eso, la verdad es que, o sea, hay empresas que tienen o hay personas que tienen unas tasas de tributación altísima en Colombia. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a todos los que se conectaron en esta noche, aprendiendo un poco más de la reforma tributaria. Vamos a ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que aquí quedó muy claro lo bueno y lo malo de la reforma. Así es, Tati. Y pues nada, agradecer a toda la gente que sigue conectada a esta hora por sus preguntas. Tratamos de recoger todos los comentarios, pero lo que sí nos dicen, Catalina, muchos gatos aquí en las redes sociales es que en espacios como esto aprenden, entienden, forman su opinión. Y yo creo que en un momento como estos, donde hay tanto encumbrado economista que no quiere permitir que haya un debate amplio y un debate social frente a un tema tan crucial, espacios como estos son fundamentales. Yo creo que una reforma tan ambiciosa requiere de consensos sociales, políticos y técnicos que no pueden ahí sí no se puede evadir ninguna clase de debate. Así que muchísimas gracias, Catalina, por habernos acompañado en la noche de hoy. Bienvenida aquí, como siempre, en la sala de los mismos gatos. Una discusión muy productiva que tuvimos y pues estaremos pendientes también de ver cómo evoluciona el trámite de esta norma en el Congreso. Catalina, muchas gracias a todos los gatos. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un gusto. Un saludo para Silvia Delgado, que está desde Alemania, que uno a las 3 de la mañana conectado viendo este programa desde Alemania, pues, tiene su mérito. La reforma tributaria la tiene desvelada seguro, garantizado, nadie duerme. Debe estar preocupada por lo que le va a tocar pagar, Silvia, pero no, tranquila, aplace ese insomnio unos cuantos meses mientras se resuelve esto en el Congreso. Por ahora, no nos puede decir... el IVA, el impuesto al sueño. Faltó dentro del IVA. Gatos, no nos queda más sino agradecerles, invitarlos mañana a un nuevo programa, un nuevo invitado y feliz noche. Recuerden, somos los mismos gatos y opinamos por diversión. Nos vemos mañana. Feliz noche para todos, que estén bien. Chao, chao.